Hoy fue un día duro, doloroso para el ejército. El alto mando se vio en la necesidad de retirar del servicio activo a 3 oficiales y a 3 suboficiales por los confusos hechos, que aún son materia de investigación, en los que aparecieron asesinados 3 niños en Arauca. Otro oficial, además, fue puesto a disposición de la Fiscalía por abuso sexual contra una menor en hechos diferentes, aunque también en Arauca. El comandante de las fuerzas militares, almirante Edgar Celi, y el general Alejandro Navas, comandante del ejército, no solo anunciaron hoy la decisión ante la prensa, sino que además aceptaron un diálogo franco con el radar. Con ellos habló nuestra periodista invitada, Margarita Rojas. Señor almirante Edgar Celi, señor general Alejandro Navas, ustedes han dado a conocer hoy una decisión terminante. ¿Por qué esta determinación tan tajante cuando la decisión o los resultados de la investigación judicial no se han producido? ¿Cuál es el mensaje que quieren dar? El mensaje que queremos dar es que, independiente de la investigación penal que está desarrollando la Fiscalía en relación con el asesinato cruel de estos 3 niños en Tame, se ha ordenado una investigación de carácter administrativo, que es nuestra responsabilidad, con quienes en la línea del mando tienen que ver con las tropas que están en este lugar de Colombia. Y allí, desde el punto de vista administrativo, se encontró que hubo falencia en el ejercicio del mando de quienes tienen mando directo sobre esa tropa. Los comandantes jamás pueden perder de vista a su tropa, qué está haciendo su tropa. Y hemos encontrado unas debilidades en este ejercicio del mando, en el control y supervisión, que no pueden ser perdonadas, no pueden ser toleradas, no pueden ser justificadas. Por lo tanto, a petición del Ejército Nacional, esta mañana muy temprano, en una junta asesora en la que participan todos los generales y almirantes de la guarnición de Bogotá, se presentaron los nombres de los oficiales que tenían una relación directa con esto que acabo de mencionar, y por unanimidad se tomó la decisión de retirarlos del servicio. ¿No es entonces esta decisión de retirar a 7 miembros del ejército una aceptación de responsabilidad en lo que tiene que ver con el tema penal, con la investigación en sí de los hechos, general? De ninguna manera. Son 2 asuntos muy diferentes. Como lo ha afirmado el señor almirante, hay un aspecto disciplinario, administrativo, y hay un aspecto penal. El aspecto penal lo está atendiendo la Fiscalía a petición del Ejército Nacional, una vez conocidas unas quejas sobre algunos abusos, sobre algunos atropellos de las tropas hacia la población civil en ese sector de Tame de Arauca. Todavía no hemos llegado a un resultado en materia penal. Para el efecto, ellos tomaron pruebas de sangre, de flujos corporales, reconocimiento de elementos de sangre en los equipos de los soldados, en los camuflajes, etc. Y el otro aspecto es el aspecto disciplinario administrativo, que desafortunadamente no tuvo una buena comprensión o interpretación, ya que ese personal que tuvo fallas disciplinarias fue relacionado con la materia penal. Un error grave indudablemente y sobre todo injusto. Ya hay unos sindicados, inclusive hay un subteniente que es confeso. Esta mañana se puso a órdenes de la Fiscalía en Tame, está en la etapa de la audiencia, y lo más seguro es que se le va a liberar una boleta de captura en las próximas horas. Este subteniente que usted menciona, Raúl Muñoz, confesó su relación con los hechos, no de los 3 menores del 12 de octubre, sino con la violación de una menor en hechos anteriores del 2 de octubre. ¿Aceptó ya su responsabilidad de él? Efectivamente, el señor general, segundo comandante del ejército, hizo una inspección al área, se entrevistó con todas las familias, los habitantes de ese sector, llegó a las casas en donde habían las quejas,
los señalamientos a la tropa. Habló después con el oficial. El oficial le hizo una confesión de que él había tenido relaciones con una niña el 2 de octubre. No obstante, manifestó de que no fue violenta, sino con pleno consentimiento. De todas maneras, es una menor, está en el ámbito penal. Eso no es materia nuestra de calificar, sino de las autoridades investigativas. Almirante, hoy ha habido 7 destituciones, 7 llamados, digamos, al retiro, a 2 coroneles, un mayor, 3 suboficiales y a este subteniente que ha confesado su participación en el otro hecho de una violación. ¿Va a haber más? No, esa es la línea, digamos, de mando directo que hay sobre este personal que estaba operando en el área de Tame. Consideramos que esto es una medida que llega hasta ahí. Mientras hay resultados judiciales. Por supuesto. Si en el momento en que la Fiscalía dé su fallo, el producto del ADN y etcétera, todo lo que el señor general Navas ha mencionado, salen salen responsables, uno o los que sean, pues inmediatamente serán separados en forma absoluta de la fuerza y entregados a la justicia ordinaria, porque eso no puede ser considerado como un acto del servicio, ni razón del servicio, ni por el servicio. Total que una vez individualizados, serán retirados de la fuerza y entregados a la justicia ordinaria para que le paguen a la sociedad el daño que le hicieron. Nos queda claro entonces que por lo menos hubo fallas en lo que tiene que ver con el control de mando, el manejo de tropas. Seguimos esperando que nos diga la justicia quiénes cometieron este asesinato con semejante saña, además, almirante, porque no solo fue la violación de una niña, sino que los cadáveres fueron mutilados, como sabemos, sujeto de tortura. ¿Cómo pudo pasar esto, general, al interior de las Fuerzas Armadas? Me imagino que está golpeado usted como comandante. Por supuesto. Este es un hecho, el solo hecho de que haya la más mínima duda en relación con si miembros de las fuerzas militares tuvieron que ver con este asesinato atroz, nos llena a nosotros de vergüenza, nos llena a nosotros de tristeza, ante el pronunciamiento de alguien que dijo, existen algunas versiones de posibles atropellos, se tomó la decisión de enviar las investigaciones, sacar la tropa de ahí, a llamar a la Fiscalía, poner a disposición de la Fiscalía esa tropa, colaborar con el transporte, colaborar con todo lo que sea necesario, y lo seguiremos haciendo hasta que la Fiscalía nos diga o le diga al país, este es el fallo, aquí están los responsables. Porque una de las cosas que más nos duele es que por una acción demencial de alguien, todas las fuerzas militares vayan a ser involucradas o tildadas o señaladas, porque no sería justo. Esa es la razón por la cual se hacen estas investigaciones, se toman todas estas decisiones que al final protegen también al resto de tropa, de oficiales, suboficiales, soldados, que están cumpliendo con su deber como debe ser. Parece evidente que hubo participación de las fuerzas militares. De esos 60 que están siendo investigados, uno quizá, un grupo, todos, no lo sabemos. Pero usted, comandante general Navas, ¿qué le dice al país, a la gente que está sorprendido con la violencia? ¿Cómo puede pasar eso al interior de la fuerza, de gente que se supone que está protegiendo a la ciudadanía y mucho más a la población infantil? Nosotros los soldados del ejército tenemos mucha confianza, mucha fe en la capacidad investigativa de la Fiscalía. Nosotros aspiramos que esa conducta se individualice en las personas que fueron, indudablemente. Nuestros soldados están educados, están implementando una cultura de derechos humanos. Desafortunadamente se pueden presentar fallas aisladas. Nosotros rechazamos enérgicamente una conducta de este tipo, y más aún de parte nuestra, de un soldado que tiene una obligación
con la protección de la población civil. Es inconcebible. Eso no nos cabe en la cabeza de que hay una violación de ese tipo. Pero si se llegó a presentar, pedimos, imploramos el máximo rigor de la ley sobre ese responsable o esos responsables. Nos asiste una tranquilidad de conciencia. Creo o siento que a la mayoría de los soldados del ejército, y tenemos fe que la luz de la justicia brillará. General, ¿ustedes tienen razones para creer que situaciones similares se estén presentando en otras divisiones, en otras brigadas, en otras unidades móviles del ejército en el país? Nuestras unidades están desplegadas a lo largo y ancho del territorio nacional, sobre todo en cascos rurales. Algunas unidades tienen contacto con la población civil. El comportamiento de nuestras tropas ha sido un comportamiento correcto, a la altura de la confianza que ha depositado el pueblo colombiano. Cada denuncia que nosotros recibimos la investigamos. Nuestra política es cero tolerancia a la violación de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. O sea, ¿usted piensa es un hecho aislado? Pienso de que es un hecho aislado y lo demuestran las estadísticas. Lo que estamos seguros es que no reina la impunidad en esta materia de derechos humanos. ¿Será necesario apretar los controles, establecer nuevas legislaciones, penalizar conductas? ¿Cómo garantizar que no suceda? Por supuesto que de aquí saldrán documentos, saldrán instrucciones, saldrán órdenes muy claras a los jefes de los niveles máximos para que eso permee toda la organización y todo el mundo sepa, digamos, dos cosas con claridad. El ejercicio del mando exige un liderazgo y ese liderazgo exige firmeza, pulcritud, transparencia, control y supervisión, por un lado. Y por el otro lado, la prioridad número uno de nosotros es el respeto de la dignidad humana. Y no habrá ninguna tolerancia a ningún tipo de violación o ningún tipo de equivocación en este sentido. Y no puede haber quien tuerza el camino sin que se quede sin una sanción drástica e importante. Y finalmente, general, ¿qué le decimos al papá de estos tres niños, al papá de Jenny, de Jimmy, de Jefferson, que por un lado ha sido quien más persistentemente ha denunciado este hecho, pero además está diciendo que teme por su seguridad, por su integridad, por lo que le pueda pasar, que quizá ha tenido que desplazarse de su finca además de toda esta tragedia familiar? ¿Qué le dice el ejército? Nosotros como colombianos sentimos el dolor profundo e inmenso del señor Torres. Nosotros somos padres, somos abuelos. Nos duele en el alma que aquí en nuestro territorio patrio se sucedan hechos atroces de esa naturaleza. Nosotros comprendemos su dolor, sus acusaciones, sus frases, eso más que obvia. Es un hombre de que habla con el corazón abierto. Como comandante del ejército, que represento a 240.000 hombres y mujeres, le digo de que tenga fe en la justicia. No es nuestro deseo de que eso haya sucedido. Entendemos lo que está padeciendo, lo que está sufriendo. Lo acompañamos en esa honda pena al señor Torres. Y quiera Dios que se haga justicia. De todas maneras la habrá. Si no la hay aquí en la tierra, la va a haber en el cielo. Pues justicia esperamos todos. Almirante, general, muchísimas gracias por estar en el radar. Difícil situación. Y el radar regresa dentro de unos minutos.
Usted está en las coordenadas correctas. Usted está viendo el radar. Estamos en el radar. Y la Videoteca del Radar recomienda hoy 3 grandes superproducciones en DVD. Los 7 Samurái, Gigante, El Hombre Lobo y Lo que el viento se llevó. Entre otros clásicos, hacen parte de esta buena colección de JoJo Music que recomendamos. Recuerden que pueden ver las entrevistas en www.caracoltv.com. Nos vemos mañana, ojalá con Jorge Alfredo recuperado. Que descanse.